Perfecto, senadores. Ahora le damos paso a una pregunta de Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, que tiene un tema muy importante para ustedes. Adelante con el doctor ¿Cómo Bedoya. eliminaría la vergonzosa tasa de informalidad laboral del campo, que es superior al 86%? ¿Cuántos kilómetros de vías terciarias construiría y de dónde sacaría la plata? ¿Cómo renegociaría el TLC con los Estados Unidos? Senador Petro. Reforma agraria, con el debido respeto del director de la SAC. Reforma agraria. ¿Cómo se quita la informalidad que tiene que ver es con la pobreza en el agro, entregando más tierra y agua al campesinado? Eso se llama reforma agraria. ¿Qué se hace con las vías terciarias? Colombia tiene 142.000 kilómetros de vías terciarias. Mi idea no es cómo las vías terciarias, pues aquí el sonido, cómo las vías terciarias se multiplican en kilómetros, porque hay que reparar las que hay, solo el 8% son buenas, y ahí hay un programa de empleo garantizado que debe ser pagado por el Estado en el mundo rural, reparar las existentes, pero el problema fundamental del desarrollo agrario no es cómo se lleva la vía terciaria hasta lo más alejado donde está el campesino en tierras pobres, sino cómo se llevan los campesinos hacia donde están las vías. Y en esto anotaría un principio rector. Si vamos a cambiar el modelo hacia un modelo ferroviario que toca, que atraviesa los grandes valles, Magdalena, Cauca, el Piedemonte Llanero, ojalá ligando Quito con Caracas y la costa Caribe toda. Si ese va a ser nuestro modelo, el campesinado de Colombia hay que ubicarlo y los programas de reforma agraria hay que ubicarlas allí al lado de las vías férreas. Entonces me separo un poco de la pregunta que se me ha hecho. Y finalmente, creo que ahí termina. No, él habla de los TLC, del TLC con Estados Unidos. Yo me propongo, como política de crecimiento económico, proteger del comercio internacional la agricultura productora de alimentos y la industria. ¿Pero renegociando? No hay necesidad, porque en los tiempos en que se firmaron los TLCs con Estados Unidos, Europa y otros, no se introdujo un sistema de tasas que hoy está aprobado por el Tratado de París. Sí. Las tasas carbón, es decir, cobrar al producto que entra por las emisiones de CO2 que ha generado por el tema cambio climático. Las tasas carbón pueden entrar en conflicto con la Organización Mundial del Comercio, pero hoy están avaladas por un acuerdo de 192 países. Así que le cobraremos a la importación de alimentos, de confecciones y de otros productos industriales tasas carbón, de tal manera que podamos proteger, por lo menos en el mediano plazo, la producción agraria e industrial de Colombia. Senador Barreras. Bueno, punto 1, de nuevo, acuerdo de paz, desarrollo rural integral. Lo ha llamado Gustavo reforma agraria. Con todo lo que eso implica, la formalización de la tierra, el catastro multipropósito, todo a lo que se ha opuesto este gobierno Duque y se sigue oponiendo, es indispensable para que el campo colombiano se convierta en la mayor apuesta competitiva de Colombia, con una decisión de Estado, que a nosotros nos hizo falta en la apertura hacia adentro que hizo Gaviria. La apertura tenía que ser hacia afuera, y es garantizar la apuesta productiva agroindustrial, lo digo en mayúsculas, de Colombia. Pero también hay cosas que hacer. Yo creo que hay que separar en el campo colombiano la seguridad social del empleo. El campesinado colombiano es todo informal y, sin embargo, y por esa razón no tiene seguridad social, que debía estar a cargo del Estado. Sobre las vías terciarias, de esas 142.000 vías, 100.000 son responsabilidad de los municipios que no tienen con qué reparar un metro, lo sabe Luis Fernando Velasco, compañero en el departamento del Cauca. Solamente hay 26.000, 27.000 que son responsabilidad de la nación, y las otras de los departamentos. Nosotros creamos el OCAT Paz como parte de nuevo del acuerdo de paz para invertir en las 16 zonas más abandonadas de Colombia, precisamente en vías terciarias. Hoy los delegados del Congreso son los senadores que se opusieron a las víctimas y que están usurpando las curules de las víctimas que vía tutela
nos tocó rescatar. En el segundo que me queda apretado, 28 segundos, tratados de libre comercio. Son avenidas para la importación y exportación. En un mundo globalizado hay que evitar la hiperglobalización, pero yo no me opongo a los tratados de libre comercio y creo que garantizan la seguridad jurídica para la inversión extranjera. Yo viajé a hablar con Nancy Pelosi, y en eso tenemos también diferencia con Gustavo, a defender el TLC con los Estados Unidos. Claro, habría que repensar un par de cosas: propiedad intelectual, semillas, y propiedad intelectual de software y propiedad intelectual creativa y artística. Pero en general, los TLC son una oportunidad para que Colombia exporte. Antes de pasar al siguiente módulo, algunas preguntas de expertos que tenemos aquí en distintos temas. Una preguntita de sí o no para ver si le metemos alguito de picante a esto. Senador Barreras, ¿usted va a renunciar al Congreso de la República para impulsar su candidatura presidencial? No. Okay. Senador Gustavo Petro, ¿usted lo va a hacer? Ahí Uribe mueve su fiscal y me pone preso y acaba la campaña. O sea, no. No va a renunciar. Okay. Entonces ahora sí vamos con las preguntas a algunos. Óyeme, Lucas, tengo que subrayarlo. Yo no puedo dejar de hacerlo. Casi todos los personajes que están aquí, que van a preguntar, son exministros del gobierno Santos. ¿Tú crees que está la mano de Juan Manuel Santos aquí un poquito en el debate de los precandidatos, pues? El presidente Santos No, le estoy preguntando a Lucas, senador. Política. Senador, le estoy preguntando a Lucas. No lo meta en líos. Pues vemos a muchos exfuncionarios de él. Saludemos al primero. ¿Le parece? Para que haga una pregunta, doctor Germán Cardona, exministro, por favor, una pregunta. Ex embajador de Santos en el Vaticano, exministro del corazón santista. Muchas gracias, Edulfo. Muchas gracias, Lucas, senadores Petro y Roy Barreras. Y muchas gracias por invitarme a este escenario. Yo les haría una pregunta que le haría a cualquier candidato a la presidencia de la República en el próximo año. Me tocó como ministro de Transporte liderar el tema de las concesiones de cuarta generación desde el año 2011. La pregunta mía es la siguiente: estas concesiones afortunadamente han sido un motor muy importante para el desarrollo de la economía colombiana, para la generación de empleo, y han sido un modelo en América Latina. Mi pregunta sería si ustedes continuarían con ese proyecto de concesiones de cuarta generación que, entre otras cosas, ha continuado este gobierno. Y una pregunta adicional: ¿qué pasaría con el tema de los peajes? Empecemos, si le parece, con el senador Petro. Bueno, teníamos razón nosotros, ministro, en que lo más conveniente para los séptimos era un tranvía. Les recuerdo, el modelo de concesiones que implica peajes, porque los dos conceptos están absolutamente ligados. Hay tantos peajes como concesiones se construyen. Está haciendo crisis porque el Estado al final es el que salvaguarda la rentabilidad del negocio. Nos pasa algo similar a España. En momentos de crisis, cuando el Estado necesita más recursos, es cuando, como se paraliza el tránsito en las carreteras, tiene que pagarle más a las concesionarias. Eso está en el modelo tercero, pero creo que está en el cuarto generación también. Yo creo que hay que comprar unas concesiones, sobre todo las que han afectado poderosamente y negativamente regiones. Pongo un caso: la concesión entre la carretera al borde del mar en el Golfo de Morrosquillo, entre Montería y Sincelejo. Eso mató prácticamente el turismo que era local de cordobeses, sucreños, alrededor de Coveñas. Separó dos regiones que estaban vinculadas. Algunas concesiones hay que comprarlas. Pero la respuesta que yo le daría en general a su pregunta es que creo que Colombia tiene que abordar definitivamente la construcción de su red férrea nacional. De eso se ha hablado, pero no se ha hecho nada. Los estudios de diseño de las troncales de esa red férrea, que creo que es lo que alcanzaríamos a hacer
Piedemonte Llanero, Río Magdalena hasta la costa, Río Cauca hasta la costa, y los cruces con las principales ciudades, más la transversal del Caribe, desde Río Sucio hasta Paraguachón. Esa red férrea fundamental creo que es el reto del próximo gobierno. ¿Por qué? Porque el cambio climático implica un cambio del transporte desde su fuente misma de energía. No podemos seguir sosteniendo la producción nacional, que más bien es la importación nacional, sobre tractomulas basadas en diésel ineficaces. Y lo que tenemos es que apoyarnos sobre trenes eficaces con energías limpias. Muy bien. Senador Barreras. Bueno, aunque Gustavo dijo hace un rato que yo había propuesto que en 4 años acabáramos la cocaína, yo no dije eso. Lo que creo es que el gobierno tiene que pararse con autoridad moral para cambiar el paradigma. Y aunque hay 29 estados gringos que ya tienen legalizada la marihuana, creo que en 4 años, Gustavo, tampoco vamos a poder montar la red ferroviaria indispensable. Yo me sueño, por supuesto, con la vía multimodal que conecte el Pacífico, mi Pacífico, con la Orinoquía, que le dé salida a Venezuela, de la que no hemos hablado hoy, que le dé otra salida a Brasil. Pero me parece que, exministro Germán Cardona, hay que ser, digamos, pragmático. Ustedes lograron invertir 50 billones de pesos, hicieron 5.800 kilómetros de vías, cerca de 2.000 kilómetros de dobles calzadas, y sin embargo, lo que se llamó la revolución de la infraestructura, legado que yo defiendo, en estas 4G, que modernizó también los aeropuertos, pues se quedó corta. Es que se necesitan 382 billones, según cálculos de su ministerio, en ese momento, para poder construir todas las vías necesarias que hagan el país competitivo. Eso no se puede hacer sin APPs. Eso no se puede hacer sin inversión privada y sin inversión extranjera. De manera que no podemos renunciar al impulso que traen las 4Gs. Y yo creo que ese mecanismo de construcción de infraestructura vial con inversión mixta y con inversión privada hay que sostenerlo, hay que acelerarlo, inclusive el desarrollo ferroviario. ¿Cómo si no se va a hacer, por ejemplo, esa vía multimodal del Pacífico con la Orinoquía si no es a través de una APP? Pero además mixta, porque se necesitará inversión del Estado e inversión extranjera de países que se beneficien con las posibilidades exportadoras de alimentos de Colombia en esa Orinoquía. Yo creo que ese es uno de los ejemplos de cómo es el empresariado. El otro, el más importante, lo hemos dicho 2 o 3 veces aquí hoy, es la agroindustria. Se necesita empresariado vigoroso, con seguridad jurídica, pero con garantía de que la propiedad es función social y que el Estado garantiza esa equidad.